Paz y bien, hermanos. Hoy estaremos viendo el tema 6 en la formación de predicadores y vamos a enfocarnos en lo que es las nuevas formas de organizar el mensaje que están dentro de la planeación general del tema. Comencemos por hablar y ver lo que es el mensaje testimonial. Aquí el tema central es un testimonio. Este mensaje se prepara basándose en un testimonio, ya sea personal o compartido por otra persona. Resulta más impactante cuando los protagonistas participan en él. Cuando no es un testimonio del predicador, pudiera intervenir haciendo preguntas. Obviamente, pues lo ideal es que el testimonio pues sea del mismo predicador. ¿Y qué tipos de testimonios pueden ser? Vamos a ver los diferentes tipos. Conversión, donde se presenta el cambio de vida. Una sanación de una enfermedad. Testimonio de providencia, cómo Dios ha suplido una necesidad material. Protección, cómo Dios nos ha liberado del peligro. O librado del peligro. Un testimonio de perdón, cómo Dios ha sanado los resentimientos, inclusive los deseos de venganza. Un testimonio de reconciliación, cómo Dios nos ha ayudado a reconocer nuestras faltas, pedir perdón, perdonar y volver a la buena relación que teníamos antes. Un testimonio de liberación, cómo Dios nos ha ayudado a romper con una atadura, adicción u opresión del enemigo. Testimonio sobre victoria sobre la tentación, cómo estuve a punto de caer o regresar a una adicción, desanimarme, retirarme de la familia, de la comunidad o del servicio y cómo Dios me liberó. Testimonio de confirmación en la fe, cómo el Señor me ayudó a superar las dudas respecto a las verdades de fe o a mi pertenencia a la iglesia. Testimonio de aceptación, cómo Dios me ha sostenido ante pérdidas irreversibles en mi vida. Un ser querido, invalidez, amputación en la economía, etcétera, etcétera. Y cómo ha llenado de paz mi corazón. Testimonio de misión cumplida. Cómo Dios nos permitió y acompañó a realizar una acción apostólica, misionera o una obra de caridad concreta. El mensaje testimonial, con excepción de la misión cumplida, se puede organizar en 8 partes. Ahora bien, aunque aquí estamos hablando que el mensaje testimonial, o sea, lo fuerte, el cuerpo principal de esta prédica es el testimonio, también acordémonos que en una prédica normal el testimonio es una parte fundamental que debe de ir dentro de mi prédica. Entonces, estos 8 partes que vamos a ver ahorita aplican obviamente para cuando doy un mensaje testimonial, donde lo más importante es el testimonio, pero también aplican cuando dentro de mi prédica voy a hablar de mi testimonio. Ahí también puedo incluir estos 8 partes. Y vamos a ver, la primera es la motivación inicial y la presentación. El predicador prepara a los oyentes haciéndoles conciencia del enorme privilegio que tenemos de ser testigos de la acción de Dios. O sea, estar en primera fila ante las maravillas y milagros que Dios quiere realizar.
Número 2, o B, exponer la situación. De manera breve y concreta se presenta la necesidad, el problema, la enfermedad, etcétera, que se tenía. Si es una enfermedad, inclusive presentar un diagnóstico médico. ¿Sí? C, ¿qué se había intentado antes? ¿Cómo se manejaba la situación? ¿Qué se había tratado de hacer para resolverla, incluyendo la búsqueda de soluciones falsas, el desaliento, la frustración, etcétera, etcétera? D, la intervención de Dios. ¿Cómo fue la acción de Dios? Tratando de no detallar lugares inadmisibles o personas ausentes a quien hacemos referencia. Aquí pues hay que resaltar es de qué manera fue como Dios actuó, cómo fue la intervención de Dios. El paso E, el resultado de este acontecimiento, es decir, de la intervención de Dios. Compartir lo ocurrido a partir de ese momento, teniendo presente que debe quedar claro que Dios actúa de diferentes maneras. La situación actual, es decir, nos regresamos al hoy. Esto es uno de los momentos más importantes y que puede preparar a los oyentes a recibir la respuesta de Dios que ellos están esperando en su situación. El llamado es el cierre del testimonio. Aquí es donde se mide el impacto que ha causado en el auditorio. Y muy recomendable terminar con una oración. En este momento puede ser preparado con un canto apropiado, con una exhortación, con una breve lectura bíblica, todo en actitud de fe. Invita a los presentes a tomar conciencia de la presencia y el poder de Dios que puede realizar maravillas aquí y ahora. Es decir, eso que Dios obró en este testimonio que acabo de dar, también lo puede obrar el Señor aquí y ahora. Y por eso se hace la oración, una oración con fe. Bueno, ese fue el mensaje testimonial, ¿sí? Y como les dije, aunque sea, en este aplica cuando el cuerpo del mensaje es el testimonio, también aplica cuando damos el testimonio dentro de nuestras prédicas, pues bueno, aquí vienen los pasos que nos pueden ayudar a prepararlo. Ahora bien, otra de las nuevas formas de organizar el mensaje es numeración de ideas o pasos. Consiste en organizar el mensaje que deseamos dar, estableciendo una serie de ideas que se van enumerando y desarrollando una a una, teniendo en cuenta que todas vayan estrechamente unidas a un tema central. Por decir, vamos a ver primero pasos o numeración de ideas basándonos en una misma lectura. Y hoy estaremos viendo la parábola del hijo pródigo, que a mí me gusta más decirle o llamarla del Padre Misericordioso, que está en Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Y vamos a desglosarla en 10 pasos. Los pasos que nos alejan, ¿sí? Que vienen aquí en esta misma parábola. Vamos a resaltar la autosuficiencia, el aislamiento, el libertinaje, el orgullo y el hundimiento. ¿Y cuáles fueron los pasos que lo acercan o que lo regresan? Los de la reflexión, la gran decisión, la reconciliación, la restauración, la fiesta y el realismo. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Comencemos pues. Dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde.
y él le repartió la hacienda. Hagamos aquí una breve pausa. Primero, aquí estamos hablando aquí ya estamos viendo el primer paso, la autosuficiencia. ¿Sí? Dame la parte de la hacienda que me corresponde. Además, el hijo aquí está haciendo un gran pecado. ¿Por qué? Porque ni, si, ni siquiera se está esperando a que el padre fallezca. En otras palabras, le está diciendo al padre, Padre, no puedo esperar a que te mueras para recibir mi herencia. Dámelo ahorita, ya necesito. Yo ya quiero la parte que me corresponde. Pues aquí ya era una gran falta de respeto haberle pedido esto al padre. Y dice, continúa la cita bíblica que dice, y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano. Ya vamos a ver el paso 2. Aislamiento. ¿Sí? Se marchó a un país lejano. Y aquí es donde también nos preguntamos, ¿cómo es posible que el padre primero le haya dado el dinero, sabiendo que era pues inmaduro? Y número 2, ¿cómo es posible que lo haya dejado irse? Pues porque muchas veces, por más palabras y consejos que des, la persona tiene que experimentar en carne propia la situación de pecado o las diversas situaciones para entrar en esa reflexión. Por eso el padre piensa, pues por más que yo le diga, hasta que él lo experimente, él va a regresar. Sí. Y además, aunque el hijo menor vivía con el padre, su corazón no estaba con el padre. No reconocía, no amaba al padre. Por lo tanto, realmente su corazón ya no vivía con el padre y es por eso que el padre lo deja ir. Lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda, donde malgastó. Y aquí me recuerda en este momento, cuando nosotros somos bautizados, se nos da esa gracia santificante. Y en el transcurso de nuestra vida va a aparecer el maligno queriendo vendernos espejitos, ¿sí? Y esos espejitos es, yo te cambio tu gracia santificante por tal o cual pecado. Y nos sucede lo mismo que el hijo pródigo. Ahí es donde empezamos a malgastar, pero no el dinero de una herencia, sino empezamos a malgastar esa gracia santificante que Dios nos da desde el bautizo y que nos vuelve a dar cada vez que nos confesamos. Donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Y aquí nos regresamos al paso 3. Autosuficiencia y aislamiento, libertinaje. Y dice la palabra, cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y aquí es donde vemos que le pudo más el orgullo, es decir, él ya empezaba a pasar necesidad y en vez de regresar a la casa del padre, ¿qué dijo? ¿Cómo voy a regresar? Aquí el orgullo. No, 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 yo tengo que salir adelante. Todavía era su esperanza. Aquí está el orgullo, el que lo mantiene ahí. Entonces, no le importa apacentar puercos. Y dice la palabra, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba.
Y aquí quiero hacer un énfasis especial. Para los judíos, el puerco es un animal contaminado. Y para ellos estar en contacto con los puercos, y no nada más en contacto, fíjense, deseaba llenar su vientre con lo que comían los puercos. Es decir, él estaba inmerso, sumergido en una situación de pecado. ¿Sí? Con este animal que llaman, que te mancha, ¿verdad? Un animal impuro, estaba metido con los puercos. Entonces aquí vemos la necesidad que él tenía y estaba en una situación, pues, donde nos imaginamos lleno, cubierto de pecado y con una necesidad de hambre, pero nadie le daba ni siquiera lo que los puercos estaban comiendo. Y dice, y entrando en sí mismo, y aquí vemos el primer, bueno, ya en esta situación hablamos del hundimiento, que sería el quinto paso que aleja, pero ya también comienza el primer paso, la reflexión, entrando en sí mismo. Así dice en la Biblia de Jerusalén. En la Biblia latinoamericana dice, finalmente recapacitó, y en la Biblia Dios habla hoy, dice, al fin se puso a pensar. Y aquí es donde vemos este paso, la reflexión. Se puso a pensar. Y vemos aquí que dice, entrando en sí mismo, es decir, este mensaje no es para mi esposa, mi esposo, mi hermano, mi hermana, mi compadre, mi comadre, etcétera, etcétera. Tanta gente que cuando oímos una prédica podemos decir, qué bien le caería a tal persona escuchar este mensaje. No, 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 no. Si tú estás ahí, ese mensaje es para ti. No, no busques quitarte pedradas y mandárselas a otras personas. Es para ti. Y es por eso que él es capaz de entrar en sí mismo, ver su situación. Y es cuando dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Y dice, me levantaré e iré a mi padre. Estamos viendo la gran decisión. ¿Sí? Me levantaré e iré a mi padre. Aquí vemos que en la Biblia del peregrino dice, me pondré en camino a casa de mi padre. Es decir, regresar a la casa de mi Padre Dios. Me pondré en camino a casa de mi Padre. La Biblia Dios ha hablado y dice, regresaré a casa de mi Padre. Me levantaré. Entonces, aquí ya también el hecho de decir me levantaré, es decir, aquí se están tomando dos acciones. Primero, me levantaré, es decir, voy a dejar esta situación, tomo la decisión de dejar esta situación que me tiene hundido. Me voy a levantar con la gracia de Dios de este pecado. Me voy a levantar de esta situación. Y no nada más me voy a levantar, sino que voy a ir a la fuente donde nunca debí de haber salido, de la casa de mi padre. E iré a mi padre. Y dice, y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Porque aquí en su misma reflexión decía, oye, si hasta los trabajadores de mi padre tienen pan en abundancia, yo ni siquiera puedo comer de lo que comen los puercos. Dice, aunque sea, trátame como a uno de tus jornaleros. Y continúa y levantándose. O sea, es decir,
Muchas veces nosotros nada más tenemos un buen pensamiento, es voy a hacer esto, voy a mejorar, voy a ser bueno, pero ahí se queda en el puro pensamiento y aquí no nada más es el pensamiento ni la decisión, sino que la acción, levantándose, ¿sí? Partió hacia su padre. Y estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Y yo me imagino, veo este cuadro y yo supongo que no fue algo al azar, es decir, no imagino un padre que iba pasando y de repente vio al horizonte, y vio que venía su hijo, no, sino yo veo más bien un padre que siempre estuvo esperando el regreso del hijo, veía el horizonte varias veces al día esperando este momento. ¿Y cómo es que tú reconoces a una persona a lo lejos? Pues lo reconoces no por la cara, porque no se distingue. Y menos lo iba a reconocer por la ropa. Pues cómo vendría si estaba con los puercos, sucio. ¿Cómo lo reconoces? Lo reconoces por la figura, pero también por el caminar, por la manera en que camina. Entonces el padre, viendo a lo lejos, reconoce a su hijo. Dice aquí una palabra muy importante: conmovido. Conmovido corrió y se echó a su cuello y le besó efusivamente. En una de las Biblias que me ha tocado leer y saber, dice, le dio 1000 besos, dice aquí, para expresar este beso efusivamente. Dice, y le dio 1000 besos. Él le dijo al padre, le dijo el acordeón, eso que él había pensado aquí. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Es decir, yo creo que venía todo en el camino diciendo su acordeón: Padre, pequé contra el cielo. Y así venía en el camino. Entonces, cuando llega, pues es lo primero que le dice: Padre, peca contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Padre ni siquiera lo deja terminar. Dice, dijo a sus siervos: traed a prisa el mejor vestido. Pero aquí estamos viendo que en este momento del encuentro es el gran momento de la reconciliación. El octavo paso, la reconciliación. Y la reconciliación se da cuando se une la capacidad de pedir perdón y la de perdonar. Todo queda superado y comienza la fiesta de la reconciliación. La reconciliación. Y después viene la restauración. ¿Y cómo es esta restauración? Dijo traed el mejor vestido y vestidle. Por eso digo, no venía con la vestimenta de hijo. Vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Es decir, venía hasta descalzo el pobre. Y con esto, ¿qué está haciendo el padre? Le está restituyendo su dignidad de hijo. ¿Sí? Le restituye su dignidad de hijo. Por eso viene el paso de la restauración. Qué importante es, después de regresar a la casa del Padre, que te sientas hijo otra vez. Le restituye su dignidad de hijo. Y luego, traed el novillo, dice la palabra, traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto
y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Es el penúltimo de los pasos. Comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba. Y aquí vemos, y es donde podemos aterrizar con el 10º paso, el realismo. ¿Y cuál es el realismo? Pues de que mucha gente no va a estar contenta con tu regreso a la casa del Padre. Muchos de los amigos de parranda, muchos de los amigos, entre comillas, que te llevaban al pecado y que vas a regresar a la casa del Padre, pues no van a estar contentos. Aquí es donde yo tengo que reafirmar esa decisión que he tomado. Pero continuemos viendo la cita bíblica. Dice, él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Vamos a hacer un alto aquí. Y si vemos estas palabras, estamos viendo que el hijo no se sentía hijo, se sentía siervo. Tantos años que te sirvo. Jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito. ¿Sí? Ahora, el cabrito, todo era él, pues por eso que el padre le dice, y ahora que ha venido ese hijo tuyo, ni siquiera dice mi hermano, ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero el padre le dijo, hijo, fíjate y guarda estas palabras en tu corazón. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. O sea, él tenía la libertad de tomar un cabrito y el padre nunca se iba a molestar. Inclusive cuando comienza la parábola, dice aquí, le repartió la hacienda, es decir, no nada más se la dio al hijo menor, al hijo pródigo, también se la dio al hijo mayor. Pues ya era de él todo y todavía tenía él esto en su corazón. Y el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Qué bellas palabras que Dios nos diga, siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Palabra de Dios. Muchas veces nos ha tocado ser, varias veces, el hijo pródigo, cada vez que regresamos a la casa del Padre. Algunas veces hemos sido el hermano mayor que con recelo ve al hijo pródigo. Y algunas veces hemos pensado, ¿por qué a este hermano que tiene poquito tiempo, por qué ya tiene este don o tal don o cual don? O este otro don. ¿Por qué? Y yo que tengo tanto tiempo, no me ha dado el Señor este don que tanto le pido. Y aquí es como si vinieran las palabras del hermano, ¿verdad? Ese hijo tuyo. Las palabras de recelo. En cambio, el Señor nos dice,
todo lo mío es tuyo, todo lo mío es tuyo. Sí. Entonces, a veces nos toca ser ese hijo receloso, ese hermano receloso, pero al final todos estamos llamados a convertirnos en el Padre misericordioso. Es decir, muchas veces somos el hijo pródigo, a veces hemos sido el hermano mayor, pero debemos de ser el Padre misericordioso. Amar como lo ama el Padre misericordioso. Bueno, esto fue la presentación de los pasos partiendo de una misma lectura. Ahora bien, veamos cómo sería cuando partes de diferentes lecturas, ¿sí? Estos pasos buscarán dar un mensaje basado en diversas citas bíblicas, llevando una secuencia, es decir, un orden. Por decir, veamos, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. San Juan 13:34. Aquí podemos hacer una pregunta de referencia. ¿Quiénes quieren amar como ama Jesús? ¿Sí? Partimos de esta cita y vamos a ir complementando con citas bíblicas. En San Juan 15:16, no me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido. Para amar a Jesús es necesario tomar la iniciativa, así como lo hizo él. Esta es la cita 1, la cita 2, que complementa. Es necesario encontrar la manera de expresar el amor como Jesús lo expresaba. Con una mirada, podemos ir a Marcos 10:21, con abrazos, Marcos 10:16. Y con palabras, San Juan 21:15-18. Estar dispuestos a servir como Él, Lucas 22:24-27. Perdonar como Él perdonó, Mateo 18:32 y siguientes. Amar hasta dar la vida por los que amamos, Mateo 20:28. Aquí vimos el desglose de cómo nos ayuda a cumplir este mandamiento, ¿sí? Con diferentes lecturas bíblicas. Entonces, se hacen los pasos, se hace la secuencia y lo vas desarrollando. Ahora bien, vamos a ver también lo que es la exposición de secuencia de mensajes. ¿Y qué es esto? Esta forma de organizar el mensaje resulta de mucha utilidad cuando el público es variado, es decir, puede haber padres, jóvenes, nuevos, personas nuevas, etcétera, y nos da libertad de escoger el tema. Escogemos 3 o máximo 4 lecturas y que a partir de ella vamos sacando diferentes mensajes para abarcar a todos los oyentes. Las conclusiones y los imperativos deben darse en cada mensaje. Por ejemplo, llamados por Jesús. Entonces dijimos que hay diferentes personas en la audiencia. Entonces yo tengo que dar un mensaje para cada una de las personas. Por decir, Jesús te está llamando, ¿sí? En Marcos 10:49. Y este es cuando Jesús llama al ciego diciendo, y le dicen, ánimo, levántate, Él te llama. Entonces, Jesús te está llamando. Luego, llamados a seguirlo juntos. En este Marcos 1:16-20, vemos cómo va Jesús y ve a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, y los invita a ser pescadores. Pero aquí vamos viendo, a ti te llama en lo personal, te puede llamar juntos, en familia, en parejas, etcétera. Llamado a seguirle solo. Aquí vemos, por decir, el llamado de Zaqueo en Lucas 19, del 1 al 10. ¿Sí? En Zaqueo, bueno, al principio obviamente es a él, pero obviamente llega a la casa de Zaqueo y ya después la familia también es parte de dice el Señor, la salvación ha llegado a esta casa.
seguirle a pesar de todo. Eso lo vemos en San Juan 21, del 15 al 22, y es donde el Señor le pregunta 3 veces a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Apacienta mis corderos. Le tuvo que preguntar 3 veces porque 3 veces Pedro negó al Señor. Y en la tercera pregunta él llora porque se acordó que 3 veces lo negó. Pero estas 3 preguntas fueron necesarias para que Pedro sanara su corazón. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le dice: Señor, apacienta mis corderos. Entonces, seguirle a pesar de todo, a pesar de haber negado al Señor, a pesar de las caídas, seguirle. ¿Sí? Y el tema bíblico. El tema bíblico es desarrollo ordenado y progresivo de un tema a lo largo de la escritura. Resulta de mucha utilidad cuando se desea tener o dar una visión de conjunto sobre un tema determinado y nos libra de interpretaciones equivocadas basada en lectura aislada de un texto que nos llevaría a sacar conclusiones fuera de contexto. Y aquí pues se trata de sí ver a detalle, por decir, un tema bíblico, abarcarlo desde varios aspectos. Y aquí, mis hermanos, déjenme les comento mis 2 principales fuentes que uso yo para desarrollar un tema, pues es precisamente la Biblia temática, porque puedes escoger un tema y te da muchas citas bíblicas sobre ese tema y puedes abarcarlo desde varios puntos de vista, y siempre trato de complementar con el catecismo de la iglesia, es decir, con el fundamento de nuestra fe. Sí. Muchas de las cosas que vienen en la Biblia, el catecismo nos dice cómo vivirlas, nos explica cómo vivirlas. Estas verdades de fe, cómo vivirlas en el hoy. Entonces, nos ayudan. Entonces, aquí podemos, con estas 2 fuentes, desarrollar muy bien prácticamente cualquier tema. La Biblia temática, para ver varias citas bíblicas sobre un mismo tema, pero también en el catecismo de la iglesia. Continuando y regresando a video semanal, pues ya sabemos, ahora son de 3 minutos, más o menos 30 segundos. Sabemos que se dice el auditorio, presentarse y presentar el tema, al menos una cita bíblica, desarrollar la exposición, testimonio personal, ahora tenemos más elementos para el testimonio, la exhortación o invitación final. Pero en esta semana nos vamos a enfocar en la profundización usando la técnica D, que es entrar en el contexto del mensaje. Es decir, sí está el mensaje, pero tratar de profundizar en el contexto. ¿Qué nos ayuda mucho? Nos ayuda mucho el pie, el mensaje que viene abajo de la Biblia, al pie de la Biblia. Sí, muchas veces las citas nos indican donde nos da una profundización que nos hace del contexto precisamente las personas que están interpretando la Biblia. Entonces esto nos ayuda mucho. Y pues bueno, mis hermanos, el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana.